Buenas noches. El webinar de hoy vamos a conversar un poco sobre las horas lectivas y no lectivas, de acuerdo a la ley 20.903, ¿ok? Para todos los profesionales, profesores, educadores diferenciales y psicopedagogos que trabajan dentro del programa de integración. Hemos recibido algunas consultas de colegas que han tenido dificultades para poder montar sus horarios, para saber la cantidad de horas que pueden tener de acuerdo a los cursos que atienden, ¿ok? De niños permanentes y transitorios. Y bueno, entonces por eso decidimos hoy, como Sociedad de Profesionales G, conversar con ustedes un poco acerca de de qué son estas horas lectivas y no lectivas, cómo calcularlas, y al final de este video y en los comentarios van a poder observar un link que les tenemos de regalo con una plantilla para que ustedes puedan calcular, ¿verdad? Después de ver este video, puedan calcular sus horas de acuerdo a los cursos que atienden. Y también van a tener el PPT de esta presentación. El webinar de hoy lo dictará Irene Aguilera Arao, quien es educadora diferencial con harta experiencia en el tema del programa de integración, atención a niños con necesidades educativas especiales, tanto permanentes como transitorios, y en la coordinación del programa mismo. Entonces, le damos la bienvenida a Irene, quien nos va a conversar un poco sobre esta actividad. ¿Tienes tu micrófono apagado? Ahora sí. Ahí sí, ahora sí, ya. Buenas noches, es un placer poder compartir este webinar con ustedes sobre las horas lectivas y no lectivas, ¿cierto? Primero que nada vamos a hablar sobre la ley 20.903, ¿cierto? Que establece, ¿cierto?, el aumento de las horas lectivas y no lectivas de los profesores, ya sea educadores diferenciales o profesores regulares, ¿ya? El incremento del tiempo lectivo, no lectivo, ¿cierto? Se produce para el sistema de desarrollo docente, ya que se traduce en más tiempo para los docentes de establecimientos financiados por el Estado, ya que puedan realizar actividades curriculares fuera del aula de clase. El propósito de estas horas, ¿cierto?, es que el tiempo de las horas no lectivas aumente para la planificación, la confección de materiales educativos, para el trabajo colaborativo de los docentes, ¿cierto? Y esto a partir del año 2017 existe un aumento de 5 puntos porcentuales en las horas de no lectivas. En el 2017, ¿cierto?, contamos con un tiempo lectivo que se reduce de un 70% y con un 30% de horas no lectivas. A contar del año 2019, el tiempo lectivo se reduce a un 65% y adiciona en 5 puntos el porcentual al tiempo no lectivo, quedando en un 65-35. A contar del 2019 también se establece la ley que los profesionales del primer ciclo, siempre y cuando tuvieran alumnos prioritarios en el establecimiento de un 80%, se iba a aplicar el 60-40, ¿ya? O sea, 60% de horas lectivas y un 40% de horas no lectivas. Aquí hay que hacer la salvedad. Si el establecimiento cuenta con el 80% de alumnos prioritarios, no los cursos, ¿ah? El 80% de alumnos prioritarios en el establecimiento, ya que ahí también se torna una confusión, porque muchos piensan que estas horas del 60-40 se otorgaban si en los cursos del primer ciclo existía el 80% de alumnos prioritarios. No, es a nivel de escuela, ¿ya? Entonces, para que quede con claridad con eso. Con un contrato de 44 horas semanales, ¿cierto? Entonces, las horas del profesor
se traducían en horas lectivas y horas no lectivas. Las horas no se traducen, ¿cierto?, en función técnico-pedagógica o funciones directivas. U otras funciones, como por ejemplo pueden ser en la biblioteca, a cargo de la sala CRA, ¿cierto? Eso no cuenta las horas lectivas ni no lectivas. Aquí vamos a ver un cuadrito que está dentro de las indicaciones del CPIP, en las cuales hablan, ¿cierto?, cómo se distribuyen estas horas. Con 44 horas de contrato, sus horas pedagógicas de docencia, que esas se traducen en horas de 45 minutos, entonces sus horas no pueden superar las 38 horas, ¿ya? Ahora, esas horas se traducen en tiempo cronológico, o sea, de 60 minutos, en 28 horas con 30 minutos. Y a eso hay que adicionar también que de esas horas, 3 horas corresponden a recreo del profesor. O sea, en esos recreos, el recreo del profesor no puede estar destinado a cuidar alumnos en el patio, a ir a cuidar porque un profesor no vino a clase, ¿cierto? No puede ir a hacer ese tipo de actividades. Las horas están destinadas para ciertas acciones. Entonces, las horas cronológicas, ahí en este cuadrito del CPIP está bien clarito, ¿ya? No hay mucho que ahondar, porque este cuadrito está bien claro, está bien especificado, están las horas pedagógicas, están las horas cronológicas, entonces no deberían prestarse para confusión. Y también tiene otro cuadrito más que también está en las orientaciones del CPIP, que son las horas no lectivas y las horas del contrato, según la proporción del 60-40, ¿ya? Con 44 horas lectivas, entonces deberían tener 35 horas pedagógicas, que eso se traduce frente al estudiante. En el caso de los educadores diferenciales, cuando nosotros hablamos frente al estudiante, también hablamos, ¿cierto?, de las aulas de recurso. Ahora, lo que establece la ley referente a las aulas de recurso es que estas también pueden realizarse y deberían realizarse dentro de la sala de clase cuando el estudiante está en sus asignaturas que revistan mayores dificultades, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un niño que es permanente, ya que realmente necesita un apoyo en el área de la asignatura de inglés, entonces yo puedo ir a prestarle a hacerle el aula de recursos en la hora de inglés, ¿ya? Ahora, si este alumno necesita en arte, por ejemplo, yo también puedo ir a hacer el aula de recursos porque tiene problemas más motrices, ¿cierto? Le cuesta más ese tipo de actividad. Yo puedo ir a hacer su de aula de recursos en esa asignatura, ¿ya? Entonces, no el aula de recursos es que yo saque al estudiante. No, yo puedo hacerla. Y eso es lo que establece la ley, que ojalá esas aulas de recursos sean dentro de la sala de clase. Estas aulas de recursos son 3 horas de 45 minutos, o sea, pedagógicas, 3 horas pedagógicas para los estudiantes permanentes. Esto quiere decir que los estudiantes permanentes tienen sus 3 horas. Si yo tengo 2 estudiantes permanentes en un curso, yo tengo que asignarle 6 horas, aunque yo haga esas aulas de recurso de manera grupal. Pero ese alumno tiene 6, esos 2 alumnos tienen 6 horas, ¿ya? Entonces yo tengo que destinar esas 6 horas, tengo que traducirlas en mi horario. Así que no pueden no hacerse, o no puedo yo asignarle esas horas a otro estudiante que yo piense que lo necesita más, ¿ya? Aunque sea un alumno transitorio, por ejemplo, que yo sé que está bien descendido en el área de lectura, por ejemplo, entonces yo quiero reforzarles, yo no le puedo quitar las horas de aula de recurso a mi otro estudiante permanente para asignárselas a él. No, yo tengo que darle las 3 horas a mi alumno permanente, y esas horas que yo determine que a ese alumno transitorio necesita,
yo le puedo asignar horas, siempre y cuando me alcance, me quede horario, ¿ya? Entonces, yo se las puedo asignar, pero no puedo quitarle a otro alumno esas horas. Entonces, también tengo que calcularlo dentro de mi horario, ¿ya? Bueno, y ahí yo le puse una notita, quiere recordar, ¿cierto? Que para los profesores de primer ciclo que aplica esta del 60-40, ¿ya? De una concentración del 80% de alumnos prioritarios o superior al 80%. Aquí en el CPIP, también dentro de las orientaciones, hay algunas actividades que nos da como ejemplo que yo puedo realizar en mis horas no lectivas. Porque a veces nosotros ocupamos de mala manera estas horas no lectivas y pensamos que es la hora, muchos profesores, que es la hora como de tomarse el cafecito, de ir a corregir pruebas, y eso solamente me dedico a la hora no lectiva. No, la hora no lectiva tiene como función dedicarla, ¿cierto?, a la preparación y el seguimiento de actividades, ¿ya? A la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Yo hice una actividad, ¿cómo la evalúo yo? Si tengo que confeccionar una lista de cotejo, una escala de apreciación, ¿cierto? U otro instrumento que yo estime conveniente, yo lo preparo ahí. O para gestionar diferentes actividades en función, ¿cierto?, de la mejora en la función del aula. Cómo voy a estructurarla de mejor manera, ¿ya? Aquí en el desarrollo profesional docente es donde el ministerio ha tratado, ¿cierto? O el CPIP ha tratado de darle mayor énfasis a las labores del desarrollo profesional, ¿ya? ¿Para qué? Para que el profesor no solamente pueda mejorar y validar su calidad como docente frente al aula, sino que en perfeccionamiento, en cursos, todo lo que sea en mejora para el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Labores de desarrollo profesional basadas en el trabajo colaborativo, con otros profesores de las mismas asignaturas a lo mejor, de otros establecimientos, también establecer lazos, todo eso se promueve también en estas horas, ¿ya? Mejoramiento educativo del establecimiento, la confección de los PME, del PMI, ¿cierto? Todo lo que vaya en la mejora para el aprendizaje de los estudiantes. Ahora, también aquí en el desarrollo de la comunidad escolar, ¿ya? Atención a estudiantes, apoderados, la vinculación de los procesos de aprendizaje, en la contextualización en la cual están inmersos los estudiantes y la familia, ¿ya? Eso también es muy importante, el poder reconocer cuál es el contexto, cómo voy a llegar a esa familia, cómo voy a poder trabajar con ellos. Estas horas no lectivas están destinadas a eso, al mejoramiento de las relaciones familiares para que también nosotros podamos determinar qué es lo que espera la familia de nuestros estudiantes, ¿ya? Cómo mejoramos, cómo trabajamos en común para mejorar el aprendizaje de ese niño. Actividades asociadas a la responsabilidad de jefatura de los cursos en caso de los profesores jefes, trabajo en equipo con los otros establecimientos, actividades culturales, extraescolares, actividades vinculadas con otras organizaciones, ¿cierto? De la comuna, ya sean instituciones públicas o privadas, ¿ya? Y eso también tiene que ver con la mejora y el trabajo en los PME y en los PEI, ¿ya? Aquí vamos a hablar, ¿cierto?, un poquito de las horas de apoyo dispuestas por el decreto 170. En el artículo 87, los establecimientos en régimen de jornada escolar completa diurna deberán disponer de un mínimo de 10 horas cronológicas, o sea, se traducen en 8 horas pedagógicas para alumnos, para la cantidad de 5 alumnos transitorios y 2 permanentes, ¿ya? Entonces, a ese curso yo tendría que asignarle para mis 5 alumnos transitorios, o sea, 8 horas, más las 3 horas que tengo que asignarle de mi estudiante permanente, en el caso que tuviera uno solo. Si tengo 2, tengo que asignarle 8 más 6 horas, ¿ya?
Los establecimientos con régimen de jornada escolar diurna sin GEC deben disponer de un mínimo de 7 horas cronológicas semanales de apoyo de los profesionales y eso se traduce para grupos de no más de 5 alumnos por curso. Eso es lo que establece el decreto 170. 5 alumnos transitorios, 2 permanentes por curso. ¿Ya? Desde el 2017 se establece, ¿cierto?, que los profesionales del PIE también participan de estas horas no lectivas, ¿ah? De la distribución de las horas no lectivas y lectivas, o sea, del 65-35, del 60-40, los profesionales, así lo establece la Contraloría General de la República también. Ahora, lo que no establece la Contraloría General de la República es que las horas de trabajo colaborativo son tomadas como para los educadores diferenciales como horas no lectivas, porque son de acuerdo, están pagadas con dineros no de la subvención, sino que con dinero del programa de integración, de otro lado. ¿Ya? Así que ahí hay que seguir luchando un poquito más y poniendo a ver si en algún minuto eso se traducen como horas lectivas también. Y en el artículo 89, el programa de integración escolar debe establecer una planificación con los tiempos de los profesionales competentes, destinar el desarrollo de las acciones, apoyo a los estudiantes en la sala de clases, ¿cierto? Acciones de planificación, evaluación, preparación de materiales, ¿cierto? Esas son horas no lectivas. Las acciones de planificación, evaluación, preparación de material, en colaboración con el profesor de la asignatura. ¿Ya? Trabajo con el estudiante de forma individual o de grupo o en pequeños grupos, eso entra en las horas lectivas. Y ahí era un poquito lo que les hacía mención hace un ratito atrás de las aulas de recursos, ¿ya? Que las aulas de recursos deben hacerse dentro de las salas de clase, digamos, de las horas del aula común. Con todo, ya el tiempo destinado al apoyo del estudiante en las salas de clase regular no podrán ser inferiores a 8 horas pedagógicas semanales en establecimientos con jornada escolar completa diurna y 6 horas pedagógicas semanales en establecimientos sin jornada escolar completa diurna. Dado lo anterior, ¿cierto? Y según el artículo 94 del decreto 170, establece que para los alumnos transitorios, ¿cierto? Son 5 y 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes y se sugiere, ojo aquí, porque siempre la palabra sugiere en este decreto es muy importante, porque queda a criterio muchas veces del empleador, ¿ya? Entonces, aquí cuando dice se sugiere para el apoyo del estudiante NEP, se contemplan adicionalmente un rango de 3 horas a 6 horas cronológicas semanales por estudiante, las cuales de estas horas, 3 son lectivas, ¿ya? Porque antes, y mucha gente ahí es donde se confunde, porque piensan que estas 3 horas que se le asignan al estudiante permanente son 3 horas cronológicas, ¿ya? Y no, son 3 horas pedagógicas, ¿ya? Así que ahí está la diferencia. Ahora, mientras más aula de recursos tenga el estudiante dentro de la sala de clase, a modo personal, yo creo que es mejor. Más apoyo, mejor le va a ir a este chiquillo. Ya. Por otra parte, en el inciso segundo del artículo 89 del decreto 170, establece que las horas de apoyo a los estudiantes, ya sean transitorio o permanente, en la sala común por curso, no podrán ser inferiores a 8 horas. ¿Ya? Y lo que le decía recién, equivalente a 6 horas cronológicas en establecimiento con jornada escolar completa. Y 6 horas lectivas semanales, equivalente a 4 horas con 30 minutos cronológicas en establecimiento con jornada completa, sin jornada escolar completa. Ya en el caso de que llegase un estudiante con necesidad educativa permanente, o sea, para ocupar un tercer cupo, se le debe asignar, ¿cierto?, las 3 horas correspondientes. No se les pueden asignar.
Si es que no le alcanzará al educador diferencial de ese curso, porque queda con 38 justa o quedaba con 37 y asignándole 3 horas más a otro alumno permanente, se pasa de su jornada, entonces debe el establecimiento solicitar un profesional extra para que tome a ese estudiante y que le haga las 3 horas correspondientes a las de recursos. ¿Ya? Ningún estudiante no puede dejar de no recibir ese apoyo. Este cuadrito resumen, ya que es de las horas de los profesionales, quizás les va a servir a ustedes un poquito para orientarse en la confección de sus horarios. ¿Por qué? Porque aquí establece, ¿cierto?, las horas que deben tener los alumnos con necesidad educativas permanentes, más la suma de las horas no lectivas, ¿cierto?, con los alumnos transitorios, o sea, cuando nosotros entramos a la sala. Entonces, nosotros tenemos que, cuando nos asignan un curso, tenemos que pensar que tenemos que tener 8 horas cronológicas, 8 horas pedagógicas, perdón, inmediatamente tomadas. Ya, entonces, ya tenemos 8 horas con alumnos transitorios, ¿ya? Aunque sea un alumno transitorio, pero nosotros tenemos que darle esas 8 horas a ese alumno en sala. El decreto establece que esas horas deben ser para lenguaje y matemática, sin perjuicio, por lo demás, que podemos asignarle 4 horas a otro curso, o sea, a otra asignatura que lo necesite, porque a lo mejor el lenguaje le va regio, pero en matemática, en física, ¿cierto? Le va horrible, o en química le va horrible, entonces asignamos esas otras 4 horas a esa asignatura y dejamos lenguaje, ¿ya? Porque tiene que ser en lo que el estudiante necesita. No vamos a entrar a una hora que el estudiante a lo mejor no necesita, la distribuimos en inglés, en química, o en inglés y física, o en física y química. Ahí tenemos que manejar, ¿cierto?, la información y conocer muy bien a nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros tenemos de horas de apoyo en el curso 8 horas ya tomadas, entonces para ese curso tenemos que poner en nuestro horario 8 horas. Si nosotros tenemos los 5 alumnos transitorios más un permanente, nosotros tenemos que asignarle las 8 horas más contar 3 horas más, o sea, 11. Por lo tanto, si nosotros tenemos, sacarla bien la cuenta, que nosotros no podemos tener 3 cursos con 8 horas para nuestros alumnos en sala, para nuestros alumnos, supongamos, transitorios, más tener en esos 3 cursos topados los 2 permanentes y 2 permanentes, porque no nos va a dar. Tendríamos 14 horas, tendríamos 39 horas en los 3 cursos, por lo tanto nos pasamos en 1 hora. Entonces tendríamos que tener, a lo mejor, en 2 cursos podríamos tener 2 permanentes, y en un tercer curso un transitorio, y ahí haríamos justo las 38, ¿ya? Entonces, ojo ahí, tienen que fijarse muy bien, porque en muchos lugares dicen, no, si son 3 cursos y son 5 alumnos transitorios más 2 permanentes. No es así. Este cuadro sirve para orientarse en cuanto a la cantidad de horas que yo le puedo dar. Este cuadro nada más que nos dice si tenemos tantos alumnos transitorios, pues estas horas son las que estamos haciendo. Si tenemos las 8 horas de mis transitorios más un permanente, ¿cuántas horas hago? Y si tenemos 5 transitorios, o sea, 8 horas, más 2 permanentes, hago 14 horas, ¿ya? Pero este cuadrito les va a servir para poder orientarse, para poder organizar su horario de buena manera, sin ninguna dificultad, ¿cierto?, en pasarse de las horas. Ahora, si alguien se pasa de sus horas o su empleador establece que usted tiene que tomar los cursos y tiene 39 horas, eso es ilegal. Por lo tanto, usted puede hacer una queja a la superintendencia, mandar una cartita del mismo DAEM a lo mejor, o al servicio local, para que vean su situación y que tienen que asignarle otro curso. ¿Ya? Bueno, espero que les haya servido. Nosotros estamos
siempre atentas al correo si tienen alguna duda. Vamos a estar prontamente con otros cursos, con otros webinars, ¿cierto? Para que ustedes podamos compartir experiencia, podamos relacionarnos de mejor manera y poder establecer, ¿cierto?, la comunicación en cuanto a las dificultades que hemos estado teniendo y que podamos ir resolviendo. Va a quedar el link donde va a estar un Excel donde ustedes pueden calcular sus horas de acuerdo a sus cursos. Estamos muy atentas con Yaniska ante sus dudas y cualquier cosa que podamos darles, esperamos poder responderles a la brevedad y quedamos muy contentas con la participación y nos estamos viendo muy prontamente. Así que un saludo, muchas gracias por haberse conectado hoy y espero y esperamos que les haya servido y que les sirva esto y poder compartirlo con otros profesionales. Así que muchas gracias. Así es, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Recuerden para mantenerse actualizados e informados acerca de lo que nosotros vamos a ir subiendo y compartiendo con ustedes, suscribirse a nuestro canal, ¿ok? Y darle a la campanita que está allí abajo. Allí le vamos a dejar el link para que hagan su cálculo sobre sus horas y el PPT de la actividad presentada el día de hoy. Bueno, buenas noches a todos y continuamos cuidándonos para todos. Feliz noche.